que son, si no me equivoco, 12 tomos y 2 más de esencia, de sustancia. Admirable. La razón por la que me deben haber invitado es que yo no soy arequipeño. Entonces creo que nací en Abancay, en Apurímac, lo he dicho toda mi vida. Entonces están buscando un crítico neutral que no tuviera la jactancia que a veces tienen nuestros amigos arequipeños, que algunos de ellos me dan un pasaporte para ir a Arequipa, ¿no? Entonces yo lo agradezco muchísimo. Pero sí me pidieron que me dijera, y me pareció tan impresionante que tuve que escribir, cosa que rara vez hago en una presentación, porque el libro me llevó varias sorpresas. Y francamente es un evento nacional. Pensé al comienzo que era un libro de la historia de Arequipa. Arequipa, pues, no tengo que decirles a ustedes esto, ha contado mucho en la historia del Perú, ¿no? En todas las revueltas, las revoluciones, y cuántos hombres políticos e intelectuales ha dado la patria. Mario Vargas Llosa estaba a un paso, y es uno de ellos, pero tanto de ellos, ¿no es cierto? Y tanto que dijo alguna vez Jorge Basadre, Arequipa fue en el siglo XIX una pistola apuntando al corazón de Lima. Bueno, no se ha perdido eso, ¿eh? Ahí tienen ustedes al gobernador que quiere la vacancia de la presidencia. O sea, el humor no se ha perdido. Pero a medida que avanzaba, me daba cuenta que además de hacer la historia de Arequipa, iba haciendo la historia de la nación peruana. ¿Qué pasaba en la historia de Arequipa y la nación peruana? Ya esa era una sorpresa. Y entonces, un poco más adelante, me di cuenta que había, y voy a leerles, Carpio Muñoz se había ocupado no solo los hechos políticos. En cada capítulo le dedica espacios muy nutridos sobre cómo la cultura popular de los arequipeños, desde sus expresiones populares, las peleas de toros, la música popular y la comida tradicional. O sea, no es la vida arequipeña sola, sino las costumbres que ya salen un poco del campo de la vida política, ¿no? Las costumbres son la antropología, la sociología, otras cosas. Me quedé un poco fascinado por una razón. Yo he hecho mi segunda formación universitaria en Europa, en París, después de San Marcos, de Historia, después de lo que fuimos discípulos de Porras, que como ustedes saben llamó un equipo para trabajar con sus últimos trabajos. Estaba Pablo Macera, Carlos Araníbal, Mario Vargas Llosa y el que habla. Y Porras en algún momento, en el final de Fuentes Históricos, su gran libro, pide que se hagan historias provinciales, ¿no? Porque eso completa la historia del Perú, que es un país pues muy heterogéneo y cada vez más roto y dividido. Entonces me sorprendió porque mi formación europea era pluridisciplinaria y la antropología, teníamos que tener un curso de antropología en la Escuela de Altos Estudios Sociales, teníamos que tener un curso de filosofía, teníamos que saber algo de la literatura y de la economía, por ejemplo. Y entonces las ciencias humanas en el modelo europeo se vinculan, a diferencia de las ciencias humanas en el sistema anglosajón, que especializa y profundiza, pero no se correlaciona. Me quedé asombrado. No era primero un libro de historia solo de Arequipa, sino a la vez de la historia nacional del Perú. Vivanco, por ejemplo, Piérola, las revoluciones, y luego pasaba al campo de la cultura, habiendo espacios en los cuales se ocupaba de los arequipeñismos. Saben pues que hay palabras arequipeñas que solamente las usan los arequipeños. Mis abuelas que me criaron eran arequipeñas. Mi padre era arequipeño, yo nací en Abancay. Entonces me quedó algo de las abuelas. Y de repente yo decía en un almuerzo, no sean disquirichi,
Mixquiriche quiere decir tacaño, ¿no? Y el que era arequipeño pegaba un salto. Me decían, bueno, esto es una palabra. Quiero decir entonces que esta obra es extraordinariamente rica, sorprendente, y como quisiéramos que ocurriera de nuevo algo así en Trujillo, en Cajamarca, en el mundo amazónico, en el Cusco mismo. Y a mí me parece entonces, se ocupa, por ejemplo, de la reconstrucción de la catedral, de los valses y marineras arequipeñas, de cuando surgen los clubs. ¿Se imaginan una historia del Perú en que Bazares se hubiera ocupado también cuando se formó el Club Nacional? ¿Por qué se formó en cierta época? Resulta interesante. Y lo hicieron. El Internacional, ¿qué pasó con los colegios de abogados? ¿En qué momento aparecieron? En fin, es una obra vasta, costumbres, tradiciones y a la vez historia política. Esto es un tema para antropólogos, para sociólogos y lingüistas. Y claro, las palabras arequipeñas son extraordinarias, las frases arequipeñas son otra forma del castellano. Por ejemplo, acá he tomado una, o sea, palabras que solo se escuchan en las faldas del místico. Caroza, elás, quítate si no me lo entendía. Caroza es guapa, y dicen de un hombre es carozo, es guapo. No, yo lo escuché de niño. Me quedé asombrado. No conozco en ningún caso, ni siquiera en otro país, ni en México, ni en Chile, alguien que haya hecho esto de un trabajo de historia regional, historia nacional y costumbres, comportamientos, etc. Entonces, esto es una historia en que aparece esta pequeña cultura arequipeña que es enorme a la vez, en la que hay juristas y chacareros, pueblo y élites. ¿Quién otro ha hecho ese trabajo? Que yo conozco, nadie. ¿Se imagina lo que sería si pudiéramos escribir la historia de Lima y la política y ir contando cómo se vive en el Callao y cómo son los prostíbulos? Sería muy interesante, ¿no? Sería una especie de historia completa que en otras partes se hace, ¿no? Me quedé sorprendido. Y a medida que avanzaba la lectura, les dije a los arequipeños que tal vez estaban esperando que les dijera eso. Este libro es un ejemplo no solo para Arequipa, el valor está reunido porque es todo eso. Hay una cultura regional, hay una manera de ver el mundo en ellos, ¿no? Y a la vez fenómenos políticos inmensos, pues las revoluciones siempre comenzaron por allá. Y entonces les dije, esto es algo más que un diccionario prolongado. Yo les ruego que hojeen uno de estos libros, no les doy el mío, pero sí me lo van a devolver, para que observen cómo está hecho. Está hecho de tal manera que no hay capítulos, sino que en cada fascículo viene una historia de Arequipa, una historia nacional, microbiografías, luego anécdotas, luego chismes, escándalos, ¿no? ¿Sacados de dónde? De los periódicos del siglo XIX. Extraordinario, recuperan unos escritores que no conocíamos. ¿Cómo no conocemos en el Perú? ¿Cómo no nos conocemos? Y todo esto gira en torno, y eso me parece excepcional, como arquitectura, le envidio, es decir, cómo gira en torno a un nombre, Francisco Mostajo. He descubierto Mostajo, político, escritor, pensador, rebelde, el ejemplo clásico del arequipeño a la vez culto y político tremendo. Entonces, es la historia de un pueblo que se ha hecho como una serpiente, como eso que tienen ese símbolo los médicos. Un hermano mío que ya murió era médico, ¿no? Es una imagen y en torno está una serpiente, que es la vida, ¿no? Esta es la historia de un pueblo en torno a Mostajo. Cada periodo de Mostajo hay unos elementos más.
Imagínense ustedes que los aperistas decidan hacer la historia del Perú en torno a la vida de Aya La Torre. Éxito. La historia del Perú en torno a la aventura literaria y los éxitos de Mario Vargas Llosa. La historia del Perú en torno a la vida de Mariátegui. ¿No sería extraordinario? ¿No sería extraordinario? El siglo XIX en torno a González Prada y a Piérola. ¿Por qué no? Extraordinario. Y entonces yo sigo pensando que, ¿qué tipo de libro es este? Heterogéneo, vinculado, lecturas que no están separadas por temáticas, sino están en el mismo espacio de lectura, que permite pues leer a la vez lo frívolo, un chisme, y al mismo tiempo una anécdota, y al mismo tiempo una microbiografía. Dice micro por no ser muy largo. Francamente me quedé muy impresionado, y con mucho placer cuando me dijeron que me lo leyera todo, me lo he leído todo, 7000 páginas. Es de verdad. ¿Cómo? Leo rápido, pues. Cada día, durante 20 días, estuve leyendo un par de horas, suficiente. Y me di cuenta que era una repetición del mismo esquema. ¿Qué esquema tan bueno? Realmente. Entonces les dije, y ahí sí, claro, creo que me van a amar hasta la muerte. Le dije, esto no es un diccionario, esto no es un libro corriente, esto es y el nombre claro, la enciclopedia Arequipeña. Me aplaudieron. Y es una enciclopedia, pues, dígame que no. ¿Qué es una enciclopedia? Una enciclopedia es donde están todos los saberes. ¡Qué admirable trabajador! Yo chambeo bastante, pero qué admirable trabajador, ¿eh? Juntar elementos de antropología, de lingüística, ¿no? Los arequipeísmos, ¿no? De historias importantes, y las otras, que es el tiempo. Si no es importante una anécdota de un momento determinado, es importante por el clima, la situación de la época, nos refiere a algo, ¿no? Entonces a mí me parece una obra extraordinaria, y por eso estoy diciéndoles que les transmito mi admiración, mi respeto, y que es un reto a otras regiones, a otras culturas. Somos un país muy variado, ¿no es cierto? Entonces podría hacerse esto en otros lugares. Pero ese eje de hacer girar la historia de Arequipa en torno a un hombre que representaba el talento jurídico y esa capacidad también de los seracatos que cuando sonaban las campanas de la ciudad partían a formar ejércitos revolucionarios. Eso fue siempre, y es muy especial, muy particular. Y por eso quería decirles pues que es una novedad. Creo que yo he leído tanto de otros países, los conozco, pero yo no he encontrado una obra tan enciclopédica, variada y entretenida, muy bien escrita. Ahí hay una escritura muy clara, muy distante, con una cierta distancia sobre los temas peruanos, que a veces es bueno, porque eso es una cosa de axiología, ¿no? Tratar de tener un punto de vista estable y no, digamos, neutral, ¿no? Yo me dije en estos días que son los 50 años del gobierno de Velasco, y de la cual yo participé, sobre todo porque había la reforma agraria y suspendí mis estudios en Europa para regresar. Fui a mirar qué decía Texao, y tiene una definición de 3-4 puntos sin quebrar una línea de fastidio, porque se trataba de una dictadura militar. Es decir, ha hecho A, ha hecho B y ha hecho C. Impresionante. La neutralidad como si fuera de un norteamericano, de un inglés, ¿no? Que no tendría que tener ni pro ni contra. Sorprendente. Entonces, no conocí a Carpio Muñoz, pero obra admirable para Arequipa, para los peruanos y para conocernos un poco mejor. ¿Cuántos intelectuales podrán haber en otros lugares del Perú que no conocemos en Lima? Texao. Es una flor, es una flor. Sí, es una flor, sí, típica, emblemática. Es una flor. Texao. Texao es una flor que crece al borde de la sequía.
Es una flor rebelde, una flor que tiene una Tengo una ventaja, particularidad muy Luis. especial para crecer y desarrollarse. Por eso es que se le nombra Texao. Ya lo conozco, Carlos, sí, lo conozco. Entonces, en síntesis, es historia política, que es un poco la espuma de la historia, es historia de los grandes fenómenos sociales, que es otra historia, ¿no? Del tiempo, es historia cultural, es historia social, y es una suerte de entendimiento de la pluralidad de la cultura. Por lo tanto, la lingüística, la antropología y las grandes transformaciones, y le da no solo la historia, sino le da las historias, las maneras de ver una sociedad diversas, ¿no? Está muy cerca la antropología, la historia, la lingüística, y está muy cerca la razón y las emociones también. Gran libro, bien escrito. No diría, yo a esta altura de mi vida no digo tonterías, ¿eh? No le hago su favor a nadie, no lo conocí, no soy el Wikipedia, no estoy pidiendo votos a nadie. Gran escritor, con claridad, que se ha perdido en nuestros periódicos, ¿no? Con sinceridad, francamente, Carpio Muñoz, me hubiera gustado conocerlo, un hombre vital, y cuando ya estuvo sintiendo que el cáncer lo vencía, se dedicó a terminar este libro. Es un libro magnífico, creo que no perderían ustedes en comprarlo. No voy a ganar un porcentaje, por una razón simple. Ya me regalaron la colección completa, el rector me lo regaló una bolsa enorme que me sirve para comprar otros libros. Así que estoy muy contento de conocer eso, porque el pedido que tuvo el maestro Porras de que hiciéramos historia provinciana no lo habíamos hecho durante muchos decenios, ¿no? Hay que hacer la historia de las otras regiones del Perú. Hay que repetir esto en otros sitios. Qué maravilla sería que Cajamarca tuviera un Carpio Muñoz, Trujillo tuviera uno, tendríamos una historia muy interesante. Miscelánea, variada. ¿Cómo somos variados? ¿Cómo somos distintos y juntos? No somos, como decía Arguedas, el país de todas las aves, pues es el país de todas las culturas. Podríamos hacerlo. Magnífico, estupendo, y como le digo, lo digo desinteresadamente, estoy muy entusiasmado y haber descubierto esto que prueba la cultura arequipeña también. Hay un trabajo cultural muy fuerte en ellos, ¿eh? Eso es muy interesante. Entonces quería contarles esto, estoy abierto a la pregunta que me puede hacer a mí o a nuestro coordinador que lo conoce mejor. Muchas gracias.